Una simple llamada telefónica cambiaría para siempre la vida de una humilde empleada de limpieza y de un millonario que creía conocer todo sobre el mundo. El amanecer apenas iluminaba las calles de la ciudad cuando Amira empujó su carrito de limpieza por el pasillo del piso ejecutivo. Sus pasos silenciosos contra el mármol frío contrastaban con el peso aplastante que cargaba en el pecho. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto medido para no despertar la atención de quienes la consideraban invisible. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el atomizador. No era por el cansancio de trabajar desde las 4 de la madrugada, sino por la llamada que acababa de recibir del hospital. Las palabras del doctor Mahmoud resonaban en su cabeza como una sentencia de muerte. 2 semanas, máximo 3. Su padre no puede esperar más. El uniforme le quedaba holgado, ocultando un cuerpo que había perdido peso dramáticamente en los últimos meses. Cada centavo ahorrado en comida era un centavo más cerca de salvar la única persona que le quedaba en el mundo. Sus ojos, que una vez brillaron con la confianza de quien salvaba vidas en quirófanos, ahora reflejaban la desesperación de quien no podía salvar la vida que más importaba. Sebastián Vega emergió del ascensor privado como todos los días a las 6:30. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad natural construida sobre años de decisiones millonarias y éxitos empresariales. El traje italiano se moldeaba perfectamente a su figura, y sus zapatos de cuero resonaban contra el suelo con el ritmo de alguien que nunca había conocido la incertidumbre económica. Pero esta mañana, algo inesperado rompió su rutina mecánica. Una voz suave hablaba en árabe, el idioma de su infancia más dolorosa y hermosa. Sebastián se detuvo abruptamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Las palabras melodiosas lo transportaron instantáneamente a los brazos de Fátima, la mujer siria que había sido más madre para él que su propia madre biológica, hasta que la xenofobia y el odio la arrancaron de su vida cuando más la necesitaba. Amira sostenía su teléfono con manos temblorosas, completamente ajena al ejecutivo que ahora la observaba desde las sombras. Su voz fluía con una elegancia que contrastaba brutalmente con el español roto que usaba para dirigirse a sus superiores. Sebastián comprendía cada palabra, y cada una era como un puñal que se clavaba más profundo en su conciencia adormecida. «Doctor Mahmoud, le suplico, mi padre se está muriendo, y yo estoy aquí, limpiando los desechos de otros, cuando debería estar salvándolo con mis propias manos». La voz de Amira se quebró, y Sebastián vio cómo sus hombros se sacudían con sollozos contenidos. «Sí, doctor, sé que era cardiocirujana en Damasco, sé que operé más de 300 corazones, pero aquí soy nadie. Aquí mi título vale menos que este trapo que sostengo». Sebastián sintió como si el mundo se hubiera detenido. La mujer que limpiaba su oficina cada mañana, que había pasado desapercibida durante meses como un fantasma en uniforme, era médico. Más que eso, era la especialista exacta que podría salvar a su propio padre si el mundo no fuera tan cruelmente injusto. «No, doctor, no puedo pedir un préstamo. ¿Quién le presta $50,000 a una empleada de limpieza? Mi título médico aquí no vale ni el papel en que está impreso». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sebastián por primera vez en años. Su imperio corporativo, construido sobre la eficiencia y los números, se tambaleaba ante la realidad humana que había elegido ignorar. Mientras él se preocupaba por fusiones millonarias, a metros de distancia una cirujana brillante se desangraba emocionalmente limpiando ventanas. «Te juro por Alá, papá, que encontraré el dinero. No importa que tenga que vender mi alma, no te dejaré morir». La promesa desesperada de Amira se clavó en el corazón de Sebastián con la fuerza de una bala. La imagen de aquella mujer prometiendo vender su alma por salvar a su padre mientras fregaba suelos se grabó en su mente con una intensidad que sabía lo cambiaría para siempre. Repentinamente, el sonido de tacones militares cortó el aire. Dolores, la supervisora de limpieza, apareció como una tormenta de autoritarismo barato y resentimiento acumulado. «¡Amira! ¿Qué demonios haces perdiendo el tiempo hablando por teléfono?». El grito resonó por todo el pasillo como un latigazo. Varios empleados que pasaban por el área se detuvieron para presenciar la humillación pública. Amira colgó inmediatamente, pero Dolores no había terminado. «¿Acaso crees que este es tu consultorio privado?
¿Piensas que los señores ejecutivos pagan para que uses sus instalaciones como cabina telefónica? Disculpe, señora Dolores. Era urgente. Mi padre está... Me importa un bledo tu padre, rugió Dolores, acercándose tanto a Amira que podía escupirla. Aquí eres empleada de limpieza. No doctora ni princesa ni lo que sea que creas ser en tu país de terroristas. Un murmullo de incomodidad recorrió a los testigos, pero nadie se atrevió a intervenir. Sebastián sintió cómo la rabia se inflamaba en su pecho como lava volcánica. Una más, una sola más, y estás en la calle. ¿Me escuchaste? Hay 50 inmigrantes esperando tu puesto que no se dan ínfulas de grandeza. Amira asintió con la cabeza baja, limpiándose discretamente las lágrimas que había comenzado a derramar. La humillación pública había roto algo dentro de ella que se podía ver físicamente. Sus hombros se hundieron, su espalda se encorvó, y la chispa de dignidad en sus ojos se apagó como una vela en el viento. Los empleados que habían presenciado la escena comenzaron a dispersarse, algunos susurrando entre ellos. Pobre mujer. Dolores se pasó esta vez. Pero tampoco puede estar hablando por teléfono en horas de trabajo. Esas personas siempre creen que merecen trato especial. Sebastián escuchó cada comentario, y cada uno alimentaba más su indignación. Cuando Dolores finalmente se marchó, satisfecha con la destrucción emocional que había causado, Amira reanudó su trabajo con movimientos robóticos. Pero ahora Sebastián podía ver lo que antes había sido invisible. Cada movimiento de Amira reflejaba una precisión quirúrgica. La forma en que sostenía los instrumentos de limpieza, la metodología sistemática con que abordaba cada tarea, la atención meticulosa a cada detalle. No era solo una empleada de limpieza. Era una cirujana aplicando su expertise médica a una tarea que la sociedad había decidido que era todo lo que merecía. Carmen, la recepcionista, se acercó con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos calculadores. «Ay, Amira, ¿todo bien? Te escuché hablar en ese idioma raro otra vez. Solo noticias de familia», respondió Amira con voz apenas audible. «Mira, te voy a dar un consejo de amiga», dijo Carmen, aunque su tono no tenía nada de amistoso. «Procura que Dolores no te escuche hablando en árabe. Ya sabes cómo se pone con los extranjeros. Dice que la gente decente habla español. Y que si no te gusta cómo hacemos las cosas aquí, te puedes regresar a tu país». «Este es mi país ahora», susurró Amira. «Bueno, pues entonces actúa como tal. Habla como nosotros, vístete como nosotros, y deja de creerte especial por saber idiomas raros». Sebastián observó la interacción sintiendo cómo cada palabra era como ácido sobre una herida abierta. La crueldad casual, la xenofobia normalizada, la destrucción sistemática de la dignidad humana que ocurría diariamente en su empresa, bajo su techo, con su silencio cómplice. Cuando Carmen se fue, Amira continuó limpiando, pero Sebastián notó algo devastador. Había comenzado a limpiarse las lágrimas con el mismo trapo que usaba para limpiar las superficies. Era una imagen tan poderosa y desgarradora que se quedó grabada en su retina como una fotografía del alma humana quebrada. En ese momento, mientras observaba a una cirujana brillante reducida a limpiar con sus propias lágrimas, Sebastián experimentó una epifanía que sacudió los cimientos de todo lo que creía sobre el éxito, la dignidad y el valor humano. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente. Reunión con inversores japoneses confirmada. Discutirán reducción de costos laborales del 30%. La ironía lo golpeó como un martillo. Mientras contemplaba la tragedia humana que se desarrollaba frente a él, su empresa planeaba destruir las vidas de cientos de personas como Amira para aumentar márgenes de ganancia que él gastaría sin pensarlo en caprichos millonarios. Sebastián tomó una decisión que sabía cambiaría no solo su vida, sino el destino de la mujer que había transformado su percepción del mundo en menos de 30 minutos. Se acercó a Amira, quien al verlo se enderezó inmediatamente, temiendo haber cometido algún error. «Disculpe, ¿usted es Amira?» «Sí, señor. ¿Hay algún problema con mi trabajo?» «Al contrario. Su trabajo es impecable». Sebastián hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Podría hablar conmigo en mi oficina cuando termine su turno?» Amira lo miró con una mezcla de terror y confusión. En su experiencia, cuando los jefes querían hablar en privado, era para despedir. «¿He hecho algo malo, señor?» «No, Amira. Creo que usted ha hecho todo bien.
El problema es que el resto de nosotros hemos estado haciendo todo mal. La respuesta dejó a Amira completamente desconcertada. Pero había algo en la voz de Sebastián que sonaba diferente a cualquier tono que hubiera escuchado de un superior antes. Mi turno termina a las 3, señor. Perfecto. La espero en mi oficina a las 3:15. Mientras Sebastián se alejaba, Amira lo siguió con la mirada, sintiendo por primera vez en meses una diminuta chispa de algo que había olvidado cómo se sentía. Esperanza. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa conversación desencadenaría una serie de eventos que no solo salvarían la vida del padre de Amira, sino que revelarían secretos del pasado de Sebastián, que explicarían por qué el destino había conspirado para que sus caminos se cruzaran en el momento exacto en que ambos más lo necesitaban. La historia apenas comenzaba, y ya había cambiado todo. Sebastián no pudo permanecer sentado en su oficina ni un solo minuto después del encuentro con Amira. Sus manos temblaban mientras intentaba concentrarse en los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba, pero las palabras se difuminaban ante la imagen persistente de una cirujana llorando mientras limpiaba con sus propias lágrimas. Se levantó bruscamente y caminó hacia el ventanal que dominaba toda la ciudad. Los rascacielos y el tráfico que normalmente simbolizaban su éxito, ahora le parecían una burla cruel. ¿Cuántas Amiras había ignorado durante su ascenso al poder? ¿Cuántas vidas brillantes había pisoteado sin darse cuenta mientras construía su imperio? Sus recuerdos lo transportaron violentamente al pasado. Fátima, su niñera siria, había sido la única fuente de amor genuino durante su infancia solitaria. Sus padres, obsesionados con los negocios y las apariencias sociales, apenas notaban su existencia. Fátima lo arrullaba en árabe, le enseñaba palabras hermosas en su idioma natal, y cocinaba platos que llenaban la casa vacía de aromas que significaban hogar. Cuando Sebastián tenía 12 años, Fátima desapareció sin despedirse. Sus padres le dijeron que había regresado a Siria por problemas familiares, pero años después descubrió la verdad devastadora. Vecinos xenófobos la habían denunciado falsamente como terrorista. La deportaron en una redada migratoria y nunca pudo decirle adiós al niño que la consideraba su verdadera madre. El teléfono sonó, arrancándolo brutalmente de sus memorias dolorosas. Sebastián, tenemos una crisis con el contrato de Empresas Mediterráneas. La voz de Rodrigo Mendoza, su socio desde la universidad, sonaba tensa. Necesitan respuesta inmediata o cancelan todo. ¿Qué quieren? Reducción del 20% en costos operativos. Eso significa despedir a todo el personal de limpieza y tercerizar con una empresa que pague salarios de hambre. Sebastián sintió como si le hubieran enterrado un cuchillo en el estómago. La coincidencia era tan brutal que parecía una broma cósmica perversa. Mientras reflexionaba sobre la dignidad de personas como Amira, su propia empresa estaba a punto de destruir las vidas de docenas de empleados idénticos a ella. No. ¿Cómo que no? La sorpresa en la voz de Rodrigo era palpable. Sebastián, son $12 millones. No podemos rechazar esto por sentimentalismos. No es sentimentalismo, es conciencia. Hubo un silencio largo y tenso. ¿Qué te pasa hoy? ¿Tuviste algún accidente? ¿Golpe en la cabeza? Sebastián colgó sin responder. Necesitaba aire, necesitaba moverse, necesitaba procesar lo que estaba sintiendo. Bajó al lobby y se dirigió a la cafetería interna, un lugar que había visitado tal vez 3 veces en 5 años. Mientras esperaba en la fila, observó realmente por primera vez a los empleados que lo rodeaban. Vio rostros marcados por el cansancio, uniformes remendados con cuidado, conversaciones susurradas sobre medicamentos caros y rentas atrasadas. Era como si hubieran quitado un velo invisible de sus ojos, revelando una realidad humana que siempre había existido, pero que había elegido ignorar sistemáticamente. «¿Señor Vega?» Una voz tímida lo hizo voltearse. María Elena, una empleada de contabilidad, lo miraba con nerviosismo evidente. «¿Podría hablar con usted?» Sebastián asintió intrigado por la coincidencia. En 5 años trabajando en la misma empresa, María Elena nunca le había dirigido una palabra directa. «Es sobre mi hermana, señor. Bueno, no biológicamente, pero...» María Elena respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para saltar de un acantilado. «Ella trabaja en limpieza, en el piso ejecutivo.
Su nombre es Amira. El corazón de Sebastián se aceleró tanto que temió que fuera audible. Sé que no es apropiado hablar de problemas personales con el jefe, pero estoy desesperada. Las palabras de María Elena comenzaron a salir como una cascada contenida durante demasiado tiempo. Amira se está muriendo lentamente, señor Vega, y nadie lo ve. ¿Qué quieres decir? Su padre está muriendo de un problema cardíaco complejo. Necesita una cirugía que cuesta $52,000. Amira trabaja aquí desde las 4 de la madrugada hasta las 6 de la tarde. Luego limpia casas particulares hasta las 11 de la noche. Los fines de semana vende comida casera en la calle para conseguir dinero extra. María Elena se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Lleva 6 meses así, señor. 6 meses durmiendo 3 horas por noche, comiendo una vez al día para ahorrar dinero, trabajando hasta que sus manos sangran. Y solo ha conseguido reunir $9,000. Sebastián hizo cálculos mentalmente. A ese ritmo desesperante, Amira tardaría casi 3 años en conseguir el dinero completo, tiempo que su padre evidentemente no tenía. Pero hay algo más, señor Vega. Algo que hace toda esta situación aún más cruel. María Elena bajó la voz hasta casi un susurro. Amira era cardiocirujana en Siria, especializada exactamente en el tipo de cirugía que necesita su padre. Ella podría salvarlo con sus propias manos si estuviera en su país. La ironía era tan brutal que Sebastián sintió náuseas físicas. ¿Por qué no puede ejercer medicina aquí? El proceso de revalidación toma años y cuesta una fortuna que no tiene. Necesita presentar exámenes, conseguir cartas de recomendación, pagar tasas gubernamentales, hacer residencias médicas. Mientras tanto, tiene que trabajar para sobrevivir. Es un círculo del que no puede escapar. María Elena se secó otra lágrima, pero continuó con determinación feroz. Ayer la encontré desmayada en el baño del 4º piso. Se había desmayado de hambre y agotamiento. Cuando despertó, me suplicó que no le dijera a nadie porque no puede perder este trabajo. ¿Desmayada de hambre? No ha comido una comida completa en semanas, señor. Todo el dinero va para el tratamiento de su padre. Anteayer la vi comiendo las sobras de comida que los ejecutivos dejan en sus oficinas. La imagen de Amira comiendo sobras como un animal hambriento mientras limpiaba las oficinas de personas que ganaban en 1 hora. Lo que ella ganaba en 1 mes, golpeó a Sebastián con la fuerza de un martillo. María Elena, quiero toda la información médica del padre de Amira. Números de teléfono de los doctores, costos exactos, fechas límite, el nombre del hospital. Todo. Los ojos de María Elena se llenaron de lágrimas de esperanza. ¿En serio va a ayudarla? Voy a hacer más que ayudarla, pero necesito que esto quede entre nosotras por ahora. Mientras regresaba a su oficina, Sebastián sintió como si estuviera viendo el mundo a través de lentes completamente nuevos. Cada empleado que pasaba a su lado ya no era un número en una nómina, sino una persona con historias, luchas, sueños y tragedias que él había ignorado sistemáticamente. Al llegar a su piso, vio a Amira nuevamente. Esta vez estaba limpiando los ventanales con movimientos que habían perdido toda la precisión quirúrgica de la mañana. Sus brazos temblaban por el agotamiento, y cada pocos minutos se detenía para apoyarse contra la pared. Sebastián la observó más detenidamente y notó detalles que lo horrorizaron. Había perdido peso dramáticamente. Su piel tenía un tono grisáceo de malnutrición, y sus ojos estaban hundidos por la falta de sueño. No era solo cansancio. Era una mujer literalmente muriendo de agotamiento y desesperación. Amira, dijo suavemente para no sobresaltarla. Ella se volteó rápidamente, enderezándose automáticamente a pesar de que el movimiento le causó un mareo visible. ¿Sí, señor Vega? ¿Algo malo con la limpieza? No, su trabajo es perfecto. Quería preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que comió algo? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, no por la pregunta en sí, sino porque alguien había notado su sufrimiento. Esta mañana, señor, comí esta mañana. Sebastián sabía que estaba mintiendo. Podía ver la verdad en sus ojos hundidos y en la forma en que su cuerpo se balanceaba ligeramente por debilidad. Amira, sé sobre su padre. Ella se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Como María Elena me contó. También sé que usted es médico. Las defensas de Amira se desplomaron instantáneamente. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, y todo el peso emocional que había estado cargando se hizo visible en su postura colapsada.
Señor Vega, yo no quería que nadie supiera. Por favor, no me despida. Este trabajo es lo único que tengo. Nadie va a despedirla. Al contrario, Sebastián hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quiero ayudarla. Amira lo miró con una mezcla de esperanza desesperada y desconfianza aprendida. ¿Por qué? Soy solo una empleada de limpieza. No, Amira. Usted es una cirujana que salva vidas, que salvaba vidas y que va a volver a salvarlas. Eso es imposible, señor. El proceso para ejercer medicina aquí. ¿Y si le dijera que hay otra manera? Por primera vez en meses, una chispa de la antigua Amira, la cirujana segura y brillante, apareció en sus ojos. ¿Qué quiere decir? Tengo contactos en los mejores hospitales del país. Médicos que pueden acelerar procesos, que pueden reconocer talento cuando lo ven. Pero primero, necesito ver sus credenciales médicas. Amira se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Las tengo traducidas y certificadas. También tengo cartas de recomendación de colegas europeos y videos de cirugías que realicé. Perfecto. ¿Puede traérmelos a las 3:15? Sí, señor, pero... Amira dudó, temerosa de expresar la pregunta que la atormentaba. ¿Pero qué? ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Sebastián la miró directamente a los ojos, y por primera vez en años, habló desde el corazón en lugar de desde la razón empresarial. Porque hace muchos años, alguien muy importante para mí fue tratada exactamente como la están tratando a usted. Y cuando la perdí, prometí que si algún día tenía el poder para cambiar las cosas, lo haría. ¿Qué le pasó a esa persona? La deportaron por ser diferente. Y nunca pude decirle lo importante que era para mí. Amira asintió lentamente, comprendiendo que había algo más profundo en la motivación de Sebastián. Nos vemos a las 3:15, Amira. Y una cosa más. Sí, señor. De ahora en adelante, quiero que me llame Sebastián. Y esta tarde, antes de que revisemos sus documentos, vamos a pedirle comida. Usted va a comer, y yo voy a escuchar su historia completa. Por primera vez en meses, Amira sonrió genuinamente. No era la sonrisa educada que mostraba a sus superiores, sino una expresión auténtica de gratitud que transformó completamente su rostro. Mientras Amira reanudaba su trabajo con energía renovada, Sebastián regresó a su oficina sabiendo que había iniciado algo que cambiaría ambas vidas para siempre. Lo que no imaginaba era que esa tarde descubriría que la historia de Amira contenía secretos que conectarían su pasado con el presente, de una manera que parecería imposible, si no fuera completamente real. La transformación había comenzado, y ya no había vuelta atrás. Las agujas del reloj parecían moverse en cámara lenta mientras Sebastián esperaba en su oficina. Había pedido a su asistente que cancelara todas las reuniones de la tarde, una decisión que había causado conmoción en todo el piso ejecutivo. En 15 años de carrera empresarial, Sebastián Vega nunca había cancelado reuniones por motivos personales. A las 3:14, escuchó unos golpes suaves en su puerta, tan suaves que casi los confunde con su propio latido acelerado. Adelante. Amira entró con una carpeta de manila desgastada pegada contra su pecho, como si fuera un escudo protector. Había cambiado su uniforme de trabajo por una blusa sencilla y una falda que, aunque limpia y planchada, mostraba signos evidentes de años de uso. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la debilidad física que el hambre prolongado había causado en su cuerpo. Señor Vega. Perdón, Sebastián. Aquí están mis documentos. Sebastián notó inmediatamente que había perdido aún más peso desde la mañana. Sus ojos estaban más hundidos, y tenía que apoyarse discretamente contra el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Amira, antes de revisar cualquier documento, necesito que coma algo. He pedido comida del restaurante libanés de la esquina. Los ojos de Amira se llenaron de lágrimas instantáneamente. No es necesario, señor. Yo puedo... No es una sugerencia, es una orden médica. Sebastián sonrió suavemente. Y creo que usted sabe mejor que nadie lo que pasa cuando los pacientes no siguen las órdenes médicas. Por primera vez en meses, Amira rió genuinamente. Una risa pequeña, quebrada, pero real. Un asistente entró con una bandeja que contenía hummus, tabulé, kibé, pan pita caliente y té de menta. El aroma llenó la oficina, y Sebastián vio cómo Amira cerró los ojos involuntariamente, inhalando profundamente como si fuera el perfume más exquisito del mundo.
¿Cuándo fue la última vez que comió comida de su región?, preguntó Sebastián. Hace más de un año, susurró Amira, con la voz quebrada. No podía justificar el gasto. Pues hoy puede. De hecho, hoy debe. Amira se acercó tímidamente a la bandeja, pero sus manos temblaron tanto que casi dejó caer el plato. Sebastián se dio cuenta de que no era solo hambre. Era una mezcla tóxica de malnutrición, agotamiento emocional y la surrealidad de estar sentada en la oficina más lujosa del edificio después de meses de ser tratada como invisible. Amira, ¿puedo preguntarle algo personal? Ella asintió mientras tomaba su primer bocado real en días. Sebastián vio cómo sus ojos se cerraron en éxtasis puro ante el sabor de comida verdadera. ¿Por qué salió de Siria? La pregunta transformó instantáneamente la expresión de Amira. El pequeño momento de paz que había encontrado se desvaneció, reemplazado por un dolor tan profundo que Sebastián pudo verlo físicamente manifestarse en su postura. La guerra, susurró. El hospital donde trabajaba fue bombardeado 3 veces. La tercera vez, perdí a 11 colegas en un solo ataque. Doctores, enfermeras, pacientes. Todos murieron mientras intentábamos salvar vidas. Sus manos comenzaron a temblar más violentamente, pero continuó hablando como si hubiera estado esperando años para contar esta historia. Yo estaba operando cuando cayó la primera bomba. Tenía las manos dentro del pecho de un niño de 8 años, reparando una válvula cardíaca. Las luces se apagaron, los techos se agrietaron, pero no podía detener la operación. Si paraba, el niño moría. Sebastián sintió cómo se le contraía la garganta. Terminé la cirugía en la oscuridad, usando las linternas de los teléfonos móviles de las enfermeras. Salvé al niño, pero cuando salí del quirófano, la mitad del hospital había desaparecido. Amira se limpió una lágrima, pero su voz adquirió una fuerza que no había mostrado antes. Esa noche decidí que tenía que sacar a mi padre del país. Él ya estaba enfermo, pero los medicamentos aún estaban disponibles. Sabía que si nos quedábamos, ambos moriríamos. Lo que no sabía era que al salvarlo de la guerra, lo condenaría a morir de pobreza en un país que no valora lo que somos. La cruel ironía de la situación golpeó a Sebastián como un martillo. Amira había sacrificado todo para salvar a su padre de una guerra, solo para perderlo por un sistema médico que valoraba más el dinero que las vidas humanas. ¿Su padre sabe lo que usted está haciendo para conseguir el dinero? No. La respuesta fue inmediata y devastadora. Él cree que estoy trabajando como traductora médica mientras proceso mi revalidación. Si supiera que estoy limpiando baños para pagarle la cirugía que yo misma podría realizarle, se moriría de la vergüenza antes que de la enfermedad. Sebastián puso la bandeja de comida directamente frente a Amira. Come. Todo. Necesitas recuperar fuerzas para lo que viene. ¿Qué viene? Vamos a cambiar su vida. Pero primero, muéstrame esos documentos. Amira abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo que Sebastián vio lo dejó sin palabras. Los diplomas estaban en árabe, inglés y francés. Universidad de Damasco. Especializaciones en cirugía cardiovascular en Londres y París. Certificaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero lo que realmente lo impactó fueron las fotografías. Amira en quirófanos europeos, realizando cirugías complejas. Amira recibiendo reconocimientos médicos internacionales. Amira enseñando técnicas quirúrgicas a residentes en hospitales de prestigio mundial. No era solo una médico competente, era una eminencia en su campo. ¿Estas operaciones las realizó usted? Sí. Esta es una cirugía de trasplante de corazón que realicé en París hace 2 años. Esta otra es una reparación de aneurisma aórtico que desarrollé una técnica nueva para abordar. Sebastián examinó los videos en la tablet que Amira había traído. Lo que vio lo dejó completamente abrumado. En pantalla, Amira se movía con una precisión y confianza absolutas, dirigiendo equipos médicos en múltiples idiomas, realizando procedimientos que salvaban vidas con una maestría que pocos cirujanos en el mundo poseían. Amira, ¿se da cuenta de que usted no es solo una médico? Es una de las mejores cirujanas cardiovasculares que he visto en mi vida. Era, corrigió ella con amargura. Aquí soy una empleada de limpieza que habla idiomas raros. No, aquí es una cirujana que está a punto de cambiar el mundo médico. Sebastián tomó su teléfono y marcó un número. Dr. Hamilton, soy Sebastián Vega. Sí, el mismo. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente.
Es sobre una emergencia médica que podría cambiar su departamento para siempre. Sí, ahora. Amira lo miró con terror. ¿Qué está haciendo? El doctor Hamilton es el jefe de cirugía cardiovascular del Hospital General Metropolitan. Es el mejor amigo de mi padre desde la universidad y le debo algunos favores muy grandes. Pero yo no puedo ejercer medicina aquí. Técnicamente tiene razón, pero hay algo llamado licencia médica de emergencia para casos excepcionales. Y su padre califica como caso excepcional. El teléfono sonó. Era María Elena. Señor Vega, acabo de hablar con el hospital. El padre de Amira ha empeorado. Los doctores dicen que tiene máximo una semana antes de que sea demasiado tarde para cualquier intervención. Sebastián vio cómo el rostro de Amira se desplomaba. Todo el color desapareció de sus mejillas y comenzó a hiperventilarse. Una semana, susurró. Una semana y yo solo tengo $9,000. Amira, mírame. Sebastián se acercó y tomó sus manos temblorosas. Su padre no va a morir. No en mi guardia. ¿Cómo puede prometerme eso? Porque voy a pagar la cirugía completa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amira lo miró como si hubiera hablado en un idioma extraterrestre. ¿Qué? $52,000, más todos los gastos médicos posteriores. Todo pagado. Amira se puso de pie tan rápidamente que casi se desmayó. No, no puedo aceptar eso. Es demasiado dinero. Yo no soy nadie para usted. Se equivoca. Usted es alguien muy importante para mí, aunque nos hayamos conocido hoy. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Sebastián respiró profundamente. Era hora de contar una verdad que había guardado durante más de 20 años. Cuando tenía 12 años, mi niñera se llamaba Fátima. Era de Alepo, Siria. Ella me crió, me amó, me enseñó lo que significa la bondad humana. Mis padres eran millonarios obsesionados con el dinero que nunca tuvieron tiempo para su propio hijo. Amira se sentó lentamente, sintiendo que esta conversación estaba tomando un giro que cambiaría todo. Un día Fátima desapareció. Mis padres me dijeron que había regresado a Siria, pero años después descubrí la verdad. Vecinos xenófobos la habían denunciado como terrorista. La deportaron sin juicio, sin oportunidad de defenderse, sin poder despedirse de mí. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. Durante años me culpé. Tenía dinero, poder familiar, conexiones. Podría haber hecho algo, pero era demasiado joven y demasiado cobarde para enfrentar a mis padres. ¿Qué pasó con ella? Murió en un bombardeo en Alepo 3 años después. Nunca pude pedirle perdón. Nunca pude decirle lo importante que había sido para mí. Amira comprendió instantáneamente. Y ahora me ve a mí y ve a ella. No exactamente. Los veo a ustedes y veo la oportunidad de hacer lo correcto por primera vez en mi vida. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. El doctor Hamilton entró. Un hombre distinguido de 60 años, con la presencia autoritaria típica de los cirujanos de élite. Sebastián, ¿cuál es esta emergencia de la que hablas? Su tono era serio pero curioso. Doctor Hamilton, le presento a la doctora Amira Kassab, especialista en cirugía cardiovascular, con entrenamiento en París y Londres. Hamilton miró a Amira con sorpresa evidente. ¿La doctora Kassab, la que desarrolló la técnica modificada para reparación de aneurismas aórticos? Amira se sobresaltó. ¿Usted conoce mi trabajo? Por supuesto. Su paper sobre técnicas mínimamente invasivas revolucionó nuestro departamento. Lo hemos estado implementando durante meses. La transformación en la sala fue palpable. Súbitamente, Amira ya no era una empleada de limpieza suplicando ayuda. Era una colega médica reconocida por un eminente cirujano estadounidense. Doctor Hamilton, continuó Sebastián, el padre de la doctora, Kassab necesita cirugía cardiovascular urgente. ¿Sería posible expeditar una licencia médica temporal para que ella pueda asistir en la operación? Hamilton reflexionó por un momento. Es inusual, pero con credenciales como estas, y dada la naturaleza de emergencia, sí, es posible. De hecho, me encantaría tenerla en nuestro equipo. Amira comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, esperanza, y una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Hay solo una condición, dijo Hamilton. Después de salvar a su padre, me gustaría ofrecerle una posición permanente en nuestro departamento. Con su experiencia, podríamos acelerar su proceso de revalidación completa. ¿En serio?, susurró Amira.
Completamente en serio. Necesitamos cirujanos de su calibre. Sebastián sintió una satisfacción que no había experimentado nunca en los negocios. Esta sensación de haber cambiado una vida real superaba cualquier éxito financiero que hubiera logrado. Entonces está decidido, dijo Sebastián. Mañana transferiré el dinero completo para la cirugía. Doctor Hamilton, ¿puede programar la operación para esta semana? Sin problema. De hecho, podemos hacerla mañana si la doctora. Kasab está lista. Amira se puso de pie, y por primera vez en meses, Sebastián pudo ver a la verdadera mujer detrás del uniforme de limpieza. Sus hombros se enderezaron, su mirada adquirió la confianza de una profesional médica, y su voz cambió completamente. Estaré lista. Y doctor Hamilton, si me permite, me gustaría asistir directamente en la cirugía de mi padre. Conozco su caso mejor que nadie. Será un honor tenerla como colega. Después de que Hamilton se fue, Amira y Sebastián se quedaron solos. El silencio estaba cargado de una emoción que ambos estaban procesando. Sebastián, yo no sé cómo agradecerle esto. No me agradezca aún. Esto es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? De cambiar este sistema que permitió que una cirujana brillante fuera reducida a limpiar baños. De asegurarme de que ninguna otra Fátima o Amira sea invisible nunca más. Amira se acercó, y por primera vez en su relación, lo abrazó. No era un abrazo profesional. Era el abrazo de una mujer que había recuperado la esperanza y la dignidad en un solo día. Mañana su padre vivirá, le susurró Sebastián. Y pasado mañana, usted será nuevamente la cirujana que siempre fue destinada a ser. Mientras Amira se preparaba para irse, Sebastián sabía que había iniciado algo mucho más grande que salvar una vida. Había comenzado una transformación que cambiaría no solo su empresa, sino su comprensión completa del valor humano y la responsabilidad social. Lo que no sabía era que mañana, durante la cirugía del padre de Amira, descubriría una conexión con su pasado que haría que toda esta historia pareciera el destino cumpliendo una promesa hecha décadas atrás. La verdadera historia apenas estaba comenzando. La madrugada del día siguiente llegó con una mezcla de nerviosismo y esperanza que Sebastián no había experimentado jamás. A las 5 de la mañana ya estaba despierto, revisando obsesivamente su teléfono para confirmar que la transferencia de $52,000 se había procesado correctamente. Por primera vez en su vida adulta, una suma de dinero no representaba una inversión o un gasto, sino la diferencia entre la vida y la muerte de un ser humano. Su chofer lo esperaba en la entrada del edificio, pero Sebastián había decidido manejar él mismo hasta el hospital. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sintiendo. Una mezcla extraña de ansiedad, propósito y una conexión emocional que no había experimentado desde la niñez. Al llegar al Hospital General Metropolitan, se dirigió directamente al piso de cirugía cardiovascular. Era un mundo que conocía bien por las múltiples donaciones que había hecho a lo largo de los años, pero nunca había estado allí por motivos personales. Amira ya estaba en la sala de espera, pero lucía completamente transformada. Había cambiado su postura hundida y derrotada por la presencia segura de una profesional médica. Llevaba scraps prestados que le quedaban ligeramente grandes, pero su actitud había recuperado la autoridad natural de alguien acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte. ¿Cómo se siente?, preguntó Sebastián al acercarse. Aterrada y esperanzada al mismo tiempo, respondió Amira con honestidad brutal. No he visto a mi padre desde hace 3 días. Temía que si lo veía en su estado actual, perdería la fortaleza para seguir adelante. ¿Y ahora? Ahora sé que voy a salvarlo. Su voz tenía una determinación férrea que contrastaba dramáticamente con la mujer quebrada que había conocido apenas 24 horas antes. Dr. Hamilton apareció en la sala con su equipo quirúrgico completo. Su expresión era seria pero confiada. Tortas. Kasab. He revisado completamente el caso de su padre con nuestros cardiólogos. La situación es compleja, pero definitivamente operable. Sin embargo, necesito ser honesto con usted sobre los riesgos. Amira asintió, preparándose mentalmente para escuchar lo que ya intuía. Su padre tiene una estenosis aórtica severa combinada con insuficiencia mitral. Además, hay evidencia de calcificación significativa. La operación tomará entre 6 y 8 horas. Y dado su edad y condición general, existe un riesgo de complicaciones del 30%. ¿Qué pasa si no operamos?, preguntó Sebastián.
Sin cirugía tiene máximo 10 días de vida. Con cirugía, si todo sale bien, puede vivir años normales. Amira cerró los ojos por un momento, procesando la información con la objetividad clínica que había desarrollado durante años de práctica médica, pero también con el dolor devastador de quien enfrenta la posible pérdida del ser más querido. Doctor Hamilton, ¿puedo ver a mi padre antes de la operación? Por supuesto, pero debo advertirle que su condición ha empeorado desde anoche. Sebastián siguió a Amira por el pasillo hacia la habitación del paciente. No estaba preparado para lo que vio. El padre de Amira era un hombre que claramente había sido imponente en su juventud, pero ahora yacía conectado a múltiples máquinas, con la piel grisácea y la respiración laboriosa característica de la insuficiencia cardíaca avanzada. Sin embargo, cuando vio entrar a su hija, sus ojos se iluminaron con un amor tan puro que Sebastián sintió como si hubiera sido golpeado en el pecho. «Habibti, Amira», susurró el anciano con voz apenas audible. Amira se acercó y tomó su mano con una delicadeza infinita. La transformación fue inmediata y devastadora. La cirujana segura desapareció, reemplazada por una hija desesperada que luchaba por mantener la compostura. «Baba, kul shi sikun bihair, sa'atani bike», le respondió en árabe, con la voz quebrada. Sebastián, que comprendía el idioma, sintió cómo se le contraía la garganta. Amira le estaba prometiendo a su padre que todo estaría bien, que ella cuidaría de él. La ironía era cruel. La hija médico prometiendo cuidar del padre enfermo, mientras él no sabía que ella había sacrificado su identidad profesional para salvarlo. «Amira», susurró el anciano en español con acento marcado, «¿por qué estás aquí? ¿No deberías estar en tu trabajo como traductora?» La mentira que Amira había mantenido durante meses se cernía sobre la habitación como una sombra. Sebastián vio cómo ella luchaba por encontrar palabras que no destruyeran la imagen que su padre tenía de su situación. «Conseguí permiso especial, papá. Quería estar contigo para la operación». «¿Operación? ¿Cuál operación?» Los doctores dijeron que era demasiado cara. Amira miró desesperadamente a Sebastián, quien se adelantó y se presentó. «Señor Kassab, soy Sebastián Vega. Trabajo con su hija en proyectos médicos. Hemos conseguido financiamiento para su cirugía». El anciano miró a Sebastián con ojos que, a pesar de la enfermedad, conservaban una inteligencia aguda. «¿Usted es médico?» «No, señor. Soy empresario, pero su hija es una de las profesionales más brillantes que he conocido. Mi Amira siempre fue especial», murmuró el padre con orgullo evidente. «Desde niña decía que iba a ser médico para salvar vidas. Cuando la guerra, su voz se quebró». «¿Qué pasó durante la guerra?», preguntó Sebastián suavemente. «Amira trabajaba en el hospital cuando lo bombardearon. Ella salvó a tantas personas ese día. Hasta el último momento, siguió operando bajo los escombros. Mis vecinos me contaron que la vieron cargar heridos entre las ruinas». Sebastián miró a Amira, quien había bajado la cabeza. Evidentemente, había más en su historia de lo que había compartido el día anterior. «Papá, no hables de eso ahora. Necesitas conservar energías para la operación». «No, hija. Este señor necesita saber quién eres realmente». El anciano se dirigió a Sebastián con determinación sorprendente para su estado. «Mi hija no solo era médico. Era la médico más joven en ser nombrada jefa de cirugía cardiovascular en Siria. Rechazó ofertas de hospitales europeos para quedarse y ayudar durante la guerra». La revelación golpeó a Sebastián como una avalancha. Amira no era solo una cirujana competente. Había sido una líder médica que había elegido quedarse en una zona de guerra para salvar vidas. «¿Por qué no me contó eso ayer?», le preguntó a Amira. «Porque ya no importa», respondió con amargura. «Esos títulos, esos reconocimientos, esa vida, todo quedó enterrado bajo los escombros de Damasco». «Sí importa», intervino una nueva voz desde la puerta. Doctor Hamilton había entrado acompañado de otros 2 médicos que Sebastián no reconoció. «Doctora Kassab, me tomé la libertad de contactar a algunos colegas después de nuestra conversación de ayer. Doctor Morrison del Hospital Johns Hopkins y Dr. Chen del Massachusetts General han volado específicamente para conocerla». Los 2 médicos se adelantaron con expresiones de respeto genuino. «Doctora Kassab», dijo Dr. Morrison, «su trabajo sobre técnicas de cirugía cardíaca en condiciones de emergencia salvó la vida de mi hijo cuando estaba sirviendo en el ejército en Afganistán.
Los protocolos que usted desarrolló se implementaron en hospitales militares de todo el mundo. Amira se quedó sin palabras. Durante meses, había creído que su trabajo, su identidad profesional, había desaparecido. Descubrir que había impactado la medicina internacional de maneras que no imaginaba la dejó completamente abrumada. Hay más, continuó Dr. Chen. La Universidad de Harvard ha estado buscando durante 2 años a la autora de los protocolos Kasab para ofrecerle una cátedra en cirugía de emergencia. No sabíamos cómo contactarla después de que salió de Siria. El padre de Amira sonrió con un orgullo que iluminó su rostro enfermo. ¿Escuchaste eso, hija? El mundo entero conoce tu trabajo. Amira comenzó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de desesperación o dolor, sino de una mezcla compleja de alivio, validación y la realización de que su identidad profesional no había muerto después de todo. Sin embargo, interrumpió Dr. Hamilton, primero tenemos una cirugía que realizar. Doctora Kasab, ¿está lista para operar junto a nosotros? Amira se limpió las lágrimas y asintió con determinación renovada. Más que lista. Se inclinó sobre su padre y le susurró al oído. Papá, voy a salvarte. Y después de salvarte, voy a contarte toda la verdad sobre lo que hemos pasado para llegar aquí. Ya sé la verdad, hija, murmuró el anciano con una sonrisa débil pero llena de amor. Sé que sacrificaste todo por mí, y sé que este hombre, señaló hacia Sebastián, es un ángel que Alá envió para salvarnos a ambos. Las siguientes horas fueron las más tensas en la vida de Sebastián. Mientras Amira y el equipo médico operaban a su padre, él se quedó en la sala de espera, experimentando una ansiedad que nunca había sentido por ninguna inversión financiera o decisión empresarial. María Elena había llegado temprano, junto con varios empleados del edificio que, sorprendentemente, se habían enterado de la situación de Amira y querían mostrar su apoyo. Sebastián se dio cuenta de que Amira había tocado más vidas de las que él había imaginado. Señor Vega, dijo Carmen, la recepcionista, acercándose tímidamente. Quería disculparme por cómo traté a Amira. Yo no sabía quién era realmente. Nadie lo sabíamos, respondió Sebastián. Pero esa es exactamente la razón por la que esto nunca debería volver a pasar. Dolores, la supervisora de limpieza, también había llegado, aunque se mantenía apartada del grupo, claramente incómoda con la situación. Su comportamiento del día anterior había sido reportado y Sebastián tenía planes específicos para abordar esa situación después de la cirugía. A las 4 horas de operación, Dr. Hamilton salió de quirófano con expresión seria, pero no alarmada. ¿Cómo está?, preguntó Sebastián inmediatamente. La cirugía está progresando bien, pero hemos encontrado más complicaciones de las esperadas. La calcificación era más extensa de lo que mostraban los estudios. Sin embargo, la doctora Kasab ha sido fundamental. Su conocimiento del caso específico de su padre y su habilidad quirúrgica han sido excepcionales. ¿Cuánto tiempo más? Otras 2 horas mínimo, tal vez 3. Sebastián asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tensión continua. 2 horas después, Dr. Hamilton regresó, esta vez con una sonrisa genuina. La operación ha sido un éxito completo. El señor Kasab está estable y su pronóstico es excelente. Más importante aún, la doctora Kasab acaba de demostrar por qué es considerada una de las mejores cirujanas cardiovasculares del mundo. El alivio que sintió Sebastián fue tan intenso que tuvo que sentarse. María Elena comenzó a llorar de alegría, y varios empleados se abrazaron espontáneamente. ¿Cuándo podremos verlos? En 1 hora estarán en recuperación, tanto el padre como la hija. ¿La hija? La doctora Kasab se desmayó de agotamiento emocional después de cerrar la incisión final. Han sido meses de estrés extremo seguidos de 8 horas de cirugía de alta tensión, operando a su propio padre. Su cuerpo finalmente cedió, pero está perfectamente bien. 1 hora después, Sebastián pudo ver tanto a Amira como a su padre. El anciano estaba despierto, conectado a monitores, pero con un color de piel notablemente mejor. Amira estaba en una cama adyacente, despierta pero claramente agotada. ¿Cómo se siente?, le preguntó Sebastián. Como si hubiera vivido toda una vida en un solo día, respondió con una sonrisa cansada pero genuina. Mi padre va a vivir, Sebastián, va a vivir.
Y usted va a volver a ser la médico que siempre fue. Gracias a usted. No sé cómo voy a pagarle. Ya me pagó. Me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué? La capacidad de hacer algo realmente importante con mi vida. El padre de Amira, aunque débil, había estado escuchando la conversación. Sebastián, dijo con voz suave pero clara, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué ayudó a mi hija? La verdad. Sebastián reflexionó por un momento antes de responder. Porque hace muchos años, alguien como su hija me enseñó lo que significa el amor incondicional. Y cuando la perdí, prometí que si algún día tenía el poder de proteger a alguien como ella, lo haría. El anciano asintió lentamente, como si comprendiera completamente. Alá tiene maneras misteriosas de cumplir promesas, murmuró. Tal vez usted no salvó a mi hija. Tal vez ella lo salvó a usted. Mientras Sebastián procesaba esas palabras, se dio cuenta de que el anciano había tocado una verdad profunda. En las últimas 24 horas, había experimentado una transformación personal que no sabía que necesitaba. Había redescubierto un propósito que iba más allá del éxito financiero. Lo que no sabía era que esta era solo la primera de muchas vidas que estaba a punto de cambiar, y que la historia de Amira sería el catalizador para una revolución completa en su manera de entender el poder, la responsabilidad y el verdadero significado del éxito. La transformación de ambos estaba completa, pero la verdadera aventura apenas comenzaba. Una semana después de la cirugía, Sebastián se encontró enfrentando la transformación más radical de su vida empresarial. Había convocado a una junta extraordinaria de directores para las 9 de la mañana, pero antes de eso, tenía una conversación pendiente que había estado posponiendo demasiado tiempo. Dolores Ramírez estaba sentada frente a su escritorio, con una expresión que oscilaba entre la arrogancia defensiva y el nerviosismo creciente. Durante 15 años había manejado el departamento de limpieza con mano de hierro, creando un ambiente tóxico que Sebastián ahora reconocía como sistemáticamente abusivo. Dolores, hemos recibido múltiples reportes sobre su comportamiento hacia los empleados, específicamente hacia Amira Kasab. ¿Esa mujer se quejó de mí? La voz de Dolores tenía un tono defensivo que confirmaba cada sospecha de Sebastián. Señor Vega, yo solo mantengo la disciplina. Esa gente necesita mano dura o se aprovechan. ¿Esa gente? La pregunta salió con una frialdad que hizo que Dolores se encogiera visiblemente. Los inmigrantes, pues, vienen aquí creyendo que merecen trato especial. Hay que ponerlos en su lugar. Sebastián sintió como la ira crecía en su pecho, pero mantuvo su voz controlada. Dolores, esa mujer a quien usted humilló públicamente, es una de las cirujanas cardiovasculares más reconocidas del mundo. Sus técnicas médicas se usan en hospitales de Harvard, Johns Hopkins y Massachusetts General. La expresión de Dolores cambió dramáticamente. La arrogancia desapareció, reemplazada por una confusión genuina que rápidamente se transformó en pánico. ¿Cómo iba a saber eso? Ella solo limpiaba baños. Exactamente. Usted no se tomó ni un segundo para conocer a las personas bajo su supervisión. Solo vio uniformes de limpieza y decidió que eso definía su valor humano. Sebastián se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono que Dolores nunca había escuchado antes. Pero hay algo peor que su ignorancia, Dolores. Es la crueldad sistemática con la que ha tratado a personas vulnerables que dependían de estos empleos para sobrevivir. Señor Vega, yo solo no he terminado. La autoridad en su voz era absoluta. He hablado con otros empleados. María del tercer piso, quien usted despidió porque su hijo estaba enfermo y llegó tarde 3 veces. Resultó que es enfermera registrada en El Salvador. Carlos del quinto piso, a quien humilló por hablar con acento. Es ingeniero civil con 20 años de experiencia. Cada ejemplo golpeaba a Dolores como una bofetada verbal. Su mundo de certezas prejuiciosas se desmoronaba frente a sus ojos. Usted ha estado supervisando a profesionales altamente calificados, tratándolos como si fueran inferiores por el simple hecho de que las circunstancias los obligaron a aceptar trabajos por debajo de su capacitación. ¿Qué va a pasar conmigo?, susurró Dolores, finalmente comprendiendo la magnitud de su situación. Va a ser transferida a una posición donde no tenga contacto directo con otros empleados. Departamento de archivo en el sótano. Sin supervisión de personal, sin bonos, sin aumentos por 3 años. Y va a tomar cursos obligatorios de sensibilidad cultural que la empresa pagará.
¿Por qué no me despide directamente? Sebastián reflexionó por un momento antes de responder. Porque despedirla sería fácil. Obligarla a confrontar sus prejuicios y cambiar como persona es más difícil, pero más valioso. Para usted y para cada persona que trabaje aquí en el futuro. Después de que Dolores se marchara, claramente devastada por la nueva realidad de su situación, Sebastián se preparó para la junta de directores más importante de su carrera empresarial. La sala de juntas se llenó gradualmente con los 8 miembros del consejo directivo, hombres y mujeres que habían construido fortunas, siguiendo las reglas tradicionales del capitalismo despiadado. Rodrigo Mendoza, su socio más cercano, lo miraba con una preocupación evidente que había estado creciendo durante toda la semana. «Buenos días», comenzó Sebastián, su voz cargada con una determinación que todos reconocieron inmediatamente. «He convocado esta junta para anunciar cambios fundamentales en la política operativa de nuestra empresa». «Sebastián», interrumpió Patricia Núñez, la directora financiera, «esperamos que estos cambios no afecten nuestra rentabilidad. Los accionistas están esperando los resultados del cuarto trimestre. Los cambios que voy a anunciar van a transformar completamente nuestra manera de hacer negocios. Y sí, van a afectar nuestras ganancias a corto plazo». Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Rodrigo se inclinó hacia adelante con expresión alarmada. «¿Qué tipo de cambios?». Sebastián activó la pantalla principal y proyectó una presentación que había preparado durante las noches de insomnio de la semana pasada. Primero, implementaremos un programa de identificación de talentos ocultos entre nuestros empleados de todos los niveles. Muchas personas trabajando en posiciones básicas tienen calificaciones profesionales que no estamos aprovechando. ¿Talentos ocultos?, preguntó Carlos Mendoza, hermano de Rodrigo y director de Recursos Humanos. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de ingenieros trabajando como conserjes, médicos limpiando oficinas, profesores sirviendo café. Personas que las circunstancias obligaron a aceptar trabajos por debajo de su capacitación, pero que podrían aportar valor incalculable si les diéramos la oportunidad. La expresión de escepticismo en la sala era palpable. Elena Vázquez, directora de operaciones, fue la primera en verbalizar lo que todos estaban pensando. Sebastián, eso suena muy noble, pero ¿cómo justificas económicamente el costo de investigar y reubicar empleados que ya están cumpliendo funciones necesarias? Porque el costo de desperdiciar talento es mucho mayor que el costo de identificarlo y desarrollarlo. Sebastián cambió la diapositiva, mostrando estadísticas que había compilado obsesivamente. Una sola idea innovadora de un empleado bien posicionado puede generar millones en valor agregado. Una perspectiva cultural diversa puede abrirnos mercados internacionales que no habíamos considerado. ¿Tienes ejemplos concretos?, preguntó Patricia con escepticismo evidente. Sí. La semana pasada descubrimos que nuestra empleada de limpieza es una de las cirujanas cardiovasculares más reconocidas internacionalmente. Sus protocolos médicos se usan en los mejores hospitales del mundo. Harvard ha estado buscándola durante 2 años para ofrecerle una cátedra. El silencio en la sala era absoluto. Todos conocían la historia de Amira porque había circulado como rumor por todo el edificio. Pero escucharla confirmada oficialmente por Sebastián les dio una perspectiva completamente diferente. Segundo cambio, continuó Sebastián sin darles tiempo para procesar completamente la información anterior. Implementaremos un fondo de emergencia médica para todos los empleados y sus familias directas. Ningún trabajador de esta empresa volverá a enfrentar la elección entre la supervivencia económica y la salud de sus seres queridos. ¿Qué? Rodrigo se puso de pie abruptamente. Sebastián, eso nos costaría millones anuales. Los seguros médicos ya cubren la mayoría de gastos. Los seguros médicos básicos no cubren cirugías complejas, tratamientos especializados o situaciones de emergencia para familiares que no califican para cobertura. Mientras nosotros nos preocupamos por márgenes de ganancia, nuestros empleados se están matando trabajando para pagar tratamientos médicos que nosotros podríamos cubrir sin afectar significativamente nuestras ganancias. Elena se inclinó hacia adelante con expresión calculadora. ¿Cuál sería el costo aproximado? Entre 2 y 3 millones anuales. Aproximadamente el costo de mi yate, que uso 3 veces al año. La comparación golpeó a todos como una bofetada de perspectiva. Patricia comenzó a hacer cálculos mentalmente. Eso representaría una reducción del 8% en nuestras ganancias netas. Correcto.
pero representaría un aumento incalculable en la lealtad, productividad y retención de empleados, además de ser simplemente lo correcto. ¿Lo correcto? Carlos Mendoza tenía una expresión de confusión genuina. Sebastián, somos una empresa, no una organización benéfica. ¿Y por qué no podemos ser ambas? La pregunta de Sebastián resonó en la sala con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. ¿Cuándo decidimos que la rentabilidad y la humanidad eran mutuamente exclusivas? Rodrigo se acercó con expresión preocupada. Sebastián, entiendo que la situación con Amira te afectó personalmente, pero no puedes transformar toda la empresa basándote en un caso emocional. No es un caso emocional. Es una revelación de cuántos casos como este hemos ignorado durante años. Sebastián cambió a otra diapositiva. He estado investigando durante toda la semana. Tenemos un contador que era director financiero de una empresa multinacional en Venezuela, una secretaria que tiene maestría en marketing internacional, un guardia de seguridad que es abogado especializado en derecho corporativo. Cada ejemplo agregaba peso a su argumento, pero también aumentaba la inquietud visible en las caras de los directores. Tercer cambio. Estableceremos un programa de revalidación profesional. La empresa pagará los costos de certificación, exámenes y capacitación necesarios para que empleados con calificaciones internacionales puedan ejercer sus profesiones aquí. Eso podría costar aún más que el fondo médico, observó Patricia. A corto plazo, sí, pero piensen en el valor a largo plazo. En lugar de contratar consultores externos costosos, tendremos expertos internos. En lugar de buscar talento en el mercado competitivo, lo desarrollaremos internamente con empleados que ya tienen lealtad hacia la empresa. Elena levantó la mano. ¿Qué pasa si invertimos en su capacitación y luego se van a trabajar para la competencia? Entonces habremos hecho algo bueno por seres humanos que lo merecían. Y probablemente tengamos una referencia positiva que nos ayude a atraer talento similar en el futuro. La respuesta dejó a Elena sin palabras. No había considerado la posibilidad de que hacer el bien pudiera ser una estrategia empresarial viable. Cuarto cambio, continuó Sebastián. Y este es no negociable. Cualquier supervisor o gerente que demuestre comportamiento discriminatorio, xenófobo o abusivo hacia empleados será removido inmediatamente de posiciones de autoridad. ¿Basado en qué criterios?, preguntó Carlos. Basado en el criterio de que no vamos a tolerar que personas brillantes sean humilladas por supervisores que confunden autoridad con crueldad. Rodrigo finalmente explotó. Sebastián, ¿te das cuenta de lo que estás proponiendo? Estás hablando de revolucionar completamente nuestro modelo de negocio basándote en sentimentalismo. No es sentimentalismo, es capitalismo inteligente. Sebastián se puso de pie, su presencia llenando la sala. Durante años hemos operado bajo la premisa de que explotar la desesperación de las personas era una estrategia empresarial sólida. Pero ¿qué pasa si estábamos equivocados? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa si tratar bien a las personas, reconocer su valor real e invertir en su desarrollo no solo es moralmente correcto, sino también económicamente superior? Patricia se inclinó hacia atrás, procesando la propuesta desde una perspectiva puramente financiera. Los números podrían funcionar, pero sería un riesgo enorme. Todos los grandes éxitos empresariales comenzaron con riesgos que parecían locos en su momento. Elena asintió lentamente. Tendríamos que reestructurar completamente nuestros departamentos de recursos humanos y finanzas. Exacto. Y tendríamos que estar preparados para que otros empresarios nos critiquen por ser demasiado blandos. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu reputación empresarial por esto?, preguntó Rodrigo. Sebastián reflexionó por un momento, pensando en Amira operando a su padre, en Fátima siendo arrancada de su vida, en todas las personas brillantes que habían sido invisibles para él durante años. Mi reputación empresarial se construyó ignorando el sufrimiento humano que ocurría bajo mi propio techo. Si cambiar eso significa arriesgar esa reputación, entonces es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. El silencio que siguió fue cargado de tensión. Los directores se miraban entre ellos, procesando la magnitud de lo que Sebastián estaba proponiendo. Necesitamos votar, dijo finalmente Patricia. No, respondió Sebastián firmemente. No vamos a votar. Como CEO y accionista mayoritario, estoy implementando estos cambios inmediatamente. Pueden apoyarme o pueden buscar otras oportunidades empresariales. La declaración era un ultimátum claro.
Rodrigo lo miró con una mezcla de admiración y terror. Sebastián, esto va a cambiar todo. Exactamente. Es hora de que cambie todo. Mientras los directores salían de la sala, murmurando entre ellos sobre las implicaciones de la nueva política empresarial, Sebastián se quedó solo, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo él. Por primera vez en su vida adulta, no estaba pensando en números, ganancias o estrategias de mercado. Estaba pensando en Amira regresando a su verdadera vocación, en su padre recuperándose en el hospital y en todas las otras Amiras que podría ayudar con las decisiones que acababa de tomar. Lo que no sabía era que en el 6º piso, María Elena estaba terminando de compilar una lista de empleados con calificaciones profesionales ocultas que transformaría por completo la dinámica de la empresa en formas que ni el mismo Sebastián había imaginado. La revolución había comenzado, y sus efectos se extenderían mucho más allá de un solo edificio corporativo. 2 semanas después de la Junta Revolucionaria, el edificio corporativo de Sebastián había comenzado a transformarse de maneras que nadie había anticipado. María Elena había trabajado incansablemente para compilar la lista de empleados con calificaciones ocultas, y los resultados eran tan impactantes que Sebastián tuvo que leerlos 3 veces antes de aceptar que eran reales. La mañana del lunes, Sebastián convocó a una reunión extraordinaria en el auditorio principal del edificio. Por primera vez en la historia de la empresa, había invitado a empleados de todos los niveles, desde ejecutivos hasta personal de limpieza. El auditorio, que normalmente se usaba solo para presentaciones a inversionistas, ahora estaba lleno de rostros que reflejaban curiosidad, nerviosismo y esperanza cautelosa. Sebastián subió al pódium con una carpeta que contenía la investigación más importante de su carrera empresarial. A su lado, una pantalla gigante proyectaba el logo de la empresa, pero hoy iba a revelar algo mucho más valioso que cualquier estrategia corporativa. «Buenos días a todos», comenzó, su voz amplificada por el sistema de sonido resonando en cada rincón del auditorio. «Los he convocado porque María Elena y su equipo han descubierto algo extraordinario sobre las personas que trabajan en este edificio». Un murmullo de expectativa recorrió la audiencia. Sebastián notó que Amira estaba sentada en la tercera fila, vestida ya no con uniforme de limpieza, sino con un traje profesional. Su transformación física en 2 semanas era notable. Había recuperado peso, el color de su piel y la confianza que irradiaba cuando hablaba de medicina. Durante años hemos operado bajo la suposición de que conocíamos el valor de nuestros empleados basándonos únicamente en sus posiciones actuales. Hoy voy a demostrarles que estábamos completamente equivocados. Sebastián activó la presentación, y la primera diapositiva apareció en la pantalla. Roberto Méndez, quien trabaja como conserje en el 5º piso desde hace 3 años. La foto de Roberto apareció junto a su información. En Colombia era ingeniero civil especializado en construcción antisísmica. Supervisó la construcción de más de 50 edificios resistentes a terremotos. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Roberto, sentado en la parte posterior, se hundió en su asiento, claramente incómodo con la atención repentina. «Lucía Vega, no relación familiar conmigo», continuó Sebastián con una sonrisa. «Trabaja en nuestra cafetería preparando café y sándwiches. En Venezuela era directora de marketing internacional para una empresa multinacional. Habla 5 idiomas y tiene maestría en comunicaciones estratégicas». Lucía se puso de pie involuntariamente, sus ojos llenándose de lágrimas. Había pasado 2 años sirviendo café a ejecutivos, escuchándolos hablar sobre estrategias de marketing que ella podría mejorar sin esfuerzo. «Miguel Santos, guardia de seguridad del turno nocturno. En Honduras era juez federal especializado en Derecho Corporativo Internacional. Tiene 20 años de experiencia legal». La revelación causó un murmullo aún más intenso. Miguel, un hombre de aspecto serio que todos conocían por su profesionalismo silencioso, asintió levemente cuando cientos de ojos se volvieron hacia él. Carmen Restrepo, empleada de nuestro archivo en el sótano. En Ecuador era cardióloga pediátrica. Realizó más de 200 cirugías cardíacas en niños. Esta revelación causó un silencio absoluto. Carmen, la mujer callada que organizaba documentos en el sótano desde hacía 18 meses, se había especializado en salvar las vidas de los pacientes más vulnerables del mundo. Sebastián continuó con la lista, cada nombre revelando una historia de talento desperdiciado que golpeaba a la audiencia como ondas de choque emocional. Ana Morales,
Limpieza de ventanas. Arquitecta especializada en diseño sostenible, construyó hospitales ecológicos en Costa Rica. José Herrera, jardinero, ingeniero agrónomo con doctorado, desarrolló técnicas de cultivo que alimentaron a miles de familias en Guatemala. Patricia León, recepcionista nocturna, profesora universitaria de Economía Internacional, publicó investigaciones sobre desarrollo económico en países emergentes. Con cada revelación, el impacto emocional en el auditorio se intensificaba. Los ejecutivos que habían ignorado a estos empleados durante años se miraban entre ellos con expresiones de shock y vergüenza. Los empleados mencionados experimentaban una mezcla de validación, esperanza y temor sobre lo que significaría esta exposición pública. En total, continuó Sebastián, hemos identificado 43 empleados con calificaciones profesionales avanzadas que están trabajando en posiciones muy por debajo de su capacitación. Doctores limpiando baños, ingenieros sirviendo café, jueces vigilando edificios. Rodrigo Mendoza, sentado en la primera fila con los otros directores, se veía visiblemente afectado. Durante años había aprobado presupuestos que contrataban consultores externos costosos para proyectos que empleados internos podrían haber manejado con excelencia superior. Pero hoy no los he convocado para avergonzarnos por nuestros errores pasados, continuó Sebastián, su voz adquiriendo una calidez que transformó completamente el tono de la presentación. Los he convocado para anunciar la transformación más importante en la historia de esta empresa. La expectativa en el auditorio era palpable. Sebastián cambió a la siguiente diapositiva. Efectivo inmediatamente. Estableceremos el programa de revalorización profesional integral. Cada empleado con calificaciones avanzadas tendrá la oportunidad de transicionar a una posición que corresponda con su experiencia y educación. Los aplausos comenzaron espontáneamente desde la parte posterior del auditorio, donde se sentaban principalmente empleados de servicios generales. El sonido creció hasta convertirse en una ovación que duró varios minutos. Cuando el aplauso se calmó, Sebastián continuó con detalles específicos que había estado planeando obsesivamente durante 2 semanas. Roberto Méndez será promovido inmediatamente a director de Infraestructura y Seguridad Estructural. Su primer proyecto será evaluar y mejorar la resistencia sísmica de todos nuestros edificios. Roberto se puso de pie lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras recibía una ovación del auditorio completo. Lucía Vega será nuestra nueva directora de Comunicaciones Internacionales. Encabezará nuestro programa de expansión a mercados latinoamericanos. Miguel Santos se convertirá en nuestro consejero legal interno, especializándose en contratos internacionales y cumplimiento corporativo. Carmen Restrepo trabajará con el Dr. Hamilton para establecer una clínica médica dentro del edificio, proporcionando atención médica gratuita a todos nuestros empleados y sus familias. Cada anuncio generaba aplausos más intensos. Sebastián pudo ver cómo las vidas cambiaban frente a sus ojos, cómo la dignidad se restauraba con cada palabra, cómo la esperanza se encendía en rostros que habían estado apagados durante años. Pero esto es solo el comienzo, continuó Sebastián. También anunció la creación del Fondo de Revalidación Profesional, con un presupuesto inicial de $5 millones. La cifra causó un murmullo de asombro. Era una inversión masiva que superaba incluso las expectativas más optimistas. Este fondo cubrirá todos los costos asociados con la revalidación de títulos profesionales, exámenes, certificaciones, cursos de actualización, traducción de documentos y cualquier otro requisito necesario para que nuestros empleados puedan ejercer legalmente sus profesiones en este país. Amira se puso de pie espontáneamente, comenzando a aplaudir con una intensidad que reflejaba no solo gratitud, sino reconocimiento por lo que este momento significaba para cientos de profesionales invisibilizados. Además, añadió Sebastián, estableceremos alianzas con universidades locales, hospitales, firms de ingeniería y bufetes de abogados para crear oportunidades de práctica profesional que aceleren el proceso de reintegración. Dr. Hamilton, que había sido invitado especialmente para esta presentación, se acercó al micrófono. En nombre del Hospital General Metropolitan, me complace anunciar que hemos creado el Programa de Reintegración Médica Internacional. Doctores como Amira y Carmen tendrán acceso inmediato a oportunidades de práctica supervisada mientras completan sus procesos de revalidación. La emoción en el auditorio había alcanzado un nivel que Sebastián nunca había presenciado en un contexto empresarial.
No eran aplausos corporativos educados. Eran ovaciones de personas cuyas vidas estaban siendo transformadas fundamentalmente. María Elena se acercó al micrófono, claramente nerviosa pero determinada. Quiero agradecer a Sebastián por darme la oportunidad de liderar esta investigación. Pero más importante, quiero decirles a todos mis compañeros que durante meses hemos trabajado lado a lado sin conocer realmente quiénes éramos. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación creciente. Yo también tenía miedo de revelar mi historia. En El Salvador era contadora pública certificada, pero cuando llegué aquí, el miedo al rechazo me hizo aceptar cualquier trabajo disponible. Pensé que era mejor ser invisible que arriesgarme a la humillación. Sus palabras resonaron profundamente con muchos empleados que asintieron en reconocimiento. Pero Amira me enseñó algo importante. Me enseñó que nuestra dignidad profesional no desaparece porque las circunstancias nos obliguen a tomar trabajos de supervivencia. Somos doctores limpiando baños, pero seguimos siendo doctores. Somos ingenieros sirviendo café, pero seguimos siendo ingenieros. Los aplausos que siguieron tenían una calidad diferente. No eran solo de celebración, sino de validación mutua entre personas que finalmente podían reconocerse plenamente. Sebastián retomó el micrófono para el anuncio final. Hay una última transformación que quiero compartir. Efectivo la próxima semana, Amira Kassab será nombrada directora de Innovación Médica Corporativa. Su primer proyecto será diseñar un programa de salud ocupacional que pueda ser implementado en empresas de todo el país. Amira se acercó al podio, y cuando tomó el micrófono, el auditorio guardó un silencio expectante. Hace 3 semanas yo estaba limpiando estos mismos asientos, creyendo que mi vida profesional había terminado para siempre. Sebastián no solo salvó la vida de mi padre, devolvió mi identidad. Su voz era fuerte y clara. La voz de una mujer que había recuperado completamente su poder personal. Pero lo más importante que he aprendido es que ninguno de nosotros está solo en esta experiencia. Todos hemos cargado el peso de ser invisible en una sociedad que nos juzga por nuestro acento, nuestro origen o nuestras circunstancias actuales en lugar de valorar lo que podemos contribuir. Amira hizo una pausa, mirando directamente a cada sección del auditorio. Hoy no es solo sobre nuevos trabajos o mejor salarios. Hoy es sobre dignidad restaurada. Hoy es sobre ser vistos como las personas completas que siempre fuimos. La ovación final duró más de 5 minutos. Empleados que nunca habían hablado entre ellos se abrazaban, compartiendo historias que habían guardado durante años. Ejecutivos se acercaban a empleados de servicios generales, disculpándose por años de indiferencia y preguntando sobre sus historias reales. Rodrigo se acercó a Sebastián cuando la multitud comenzó a dispersarse. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, le preguntó con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Qué? Acabas de crear un modelo empresarial completamente nuevo. Otros CEOs van a estar estudiando esto durante años. Sebastián miró alrededor del auditorio, donde empleados transformados hablaban animadamente sobre sus nuevas oportunidades, donde dignidades restauradas brillaban en cada conversación. Bien, respondió. Es hora de que alguien demuestre que el éxito empresarial y la humanidad no son mutuamente exclusivos. Mientras el auditorio se vaciaba gradualmente, Sebastián notó que Dolores había estado observando desde la puerta posterior. Su expresión era compleja, una mezcla de remordimiento, comprensión tardía y algo que podría haber sido respeto. Se acercó tímidamente a Sebastián. Señor Vega, yo quería pedirle disculpas. No solo a usted, sino a todos ellos. Yo no sabía... Dolores, la ignorancia no justifica la crueldad, pero el reconocimiento de los errores es el primer paso hacia el cambio. ¿Cree que algún día pueda ganarme el perdón de las personas que lastimé? Sebastián la miró directamente. Eso dependerá de lo que haga de ahora en adelante. Las disculpas son palabras. La redención son acciones. Mientras Dolores se alejaba para reflexionar sobre sus próximos pasos, Sebastián se quedó solo en el auditorio casi vacío. Por primera vez en semanas, se permitió sentir la magnitud completa de lo que había logrado. No había cambiado solo una empresa. Había demostrado que la transformación radical era posible cuando se combinaba el poder económico con la voluntad de ver a las personas como realmente eran. Lo que no sabía era que en las oficinas de medios de comunicación de toda la ciudad, periodistas estaban recibiendo llamadas sobre la historia más extraordinaria del mundo empresarial.
el CEO millonario que había revolucionado su empresa al descubrir que la empleada de limpieza era una cirujana mundialmente reconocida. La historia estaba a punto de volverse viral de maneras que cambiarían no solo la empresa de Sebastián, sino la conversación nacional sobre inmigración, talento y el verdadero significado del éxito. 3 meses habían transformado no solo la empresa de Sebastián, sino la percepción nacional sobre el talento oculto en la fuerza laboral. La historia había explotado en los medios cuando la periodista investigativa Elena Morales decidió hacer un reportaje especial sobre el CEO que descubrió cirujanos limpiando baños. Lo que comenzó como una nota local se convirtió en un fenómeno mediático internacional. La mañana del viernes, Sebastián se preparaba para la entrevista más importante de su vida. 60 Minutos había enviado a su reportero principal para documentar lo que académicos de Harvard estaban llamando la Revolución Vega, un modelo empresarial que desafiaba todo lo que se creía sobre capitalismo y responsabilidad social. El auditorio principal se había convertido en un estudio de televisión temporal. Cámaras profesionales capturaban cada ángulo mientras técnicos ajustaban la iluminación para mostrar la transformación física del espacio. Donde antes había sido un ambiente corporativo frío, ahora había fotografías de empleados en sus nuevas posiciones, diplomas traducidos enmarcados en las paredes, y una energía que irradiaba esperanza tangible. Roberto Méndez, ahora director de infraestructura, revisaba los planos arquitectónicos de la nueva clínica médica que Carmen Restrepo había diseñado para el edificio. Su transformación era notable. Había pasado de caminar con la cabeza baja, empujando un carrito de conserje, a liderar reuniones con ingenieros estructurales sobre proyectos de millones de dólares. ¿Está nervioso por la entrevista?, le preguntó Sebastián mientras se acercaba a revisar los planos. Un poco, admitió Roberto con una sonrisa. Pero más que nada estoy emocionado. Mi hijo vio el reportaje preliminar la semana pasada y me dijo: «Papá, ahora entiendo por qué siempre me decías que estudiara. Siempre fuiste un ingeniero, solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo». Sus palabras golpearon a Sebastián con una fuerza inesperada. No había considerado completamente el impacto de esta transformación en las familias de los empleados, en los hijos que ahora podían sentirse orgullosos de padres cuyo verdadero valor finalmente era reconocido. Lucía Vega apareció con un iPad, mostrando los resultados de la campaña de marketing internacional que había diseñado. «Sebastián, necesitas ver esto. Las empresas de 12 países han contactado pidiendo consultoría sobre cómo implementar el modelo Vega. Universidades quieren estudiar nuestro proceso. Y hay algo más. ¿Qué? El presidente de Colombia llamó personalmente. Quiere reunirse contigo para discutir un programa nacional de reintegración profesional para emigrantes que regresan al país». Sebastián se detuvo, procesando la magnitud de lo que Lucía acababa de decir. Lo que había comenzado como un gesto personal para ayudar a Amira se había convertido en un movimiento que podría influenciar políticas gubernamentales. ¿El presidente? En persona. Su equipo dice que tu modelo podría resolver el problema de fuga de cerebros que Colombia ha enfrentado durante décadas. Antes de que Sebastián pudiera responder, Amira apareció corriendo por el pasillo con una expresión de urgencia y emoción mezcladas. «Sebastián, tienes que venir ahora mismo». «¿Qué pasa?» «Mi padre. Él está aquí, y no está solo». Sebastián siguió a Amira hasta el lobby principal, donde se detuvo abruptamente ante una escena que no había anticipado. El señor Kasab estaba de pie, claramente recuperado y radiante de salud, rodeado por un grupo de aproximadamente 20 personas de diferentes edades y nacionalidades. «Papá, ¿qué es todo esto?», preguntó Amira en árabe, su voz mezcla de alegría y confusión. «Hija mía», respondió el anciano en español, dirigiéndose tanto a ella como a Sebastián. «Estas son familias de otros países que escucharon nuestra historia en las noticias. Vinieron desde muy lejos para conocer al hombre que salvó no solo mi vida, sino la dignidad de mi hija». Una mujer mayor se adelantó, hablando con acento centroamericano. «Señor Vega, soy Elena Martínez. Mi hija es pediatra en Guatemala, pero aquí trabaja limpiando hoteles desde hace 2 años. Cuando vio su historia en las noticias, lloró durante horas. Por primera vez desde que llegamos, tiene esperanza de volver a ser médico». Un hombre joven se acercó tímidamente. «Soy ingeniero mecánico de Venezuela.
Trabajo en construcción desde hace 3 años. Su historia me hizo entender que no tengo que aceptar ser invisible para siempre. Uno por uno, cada persona compartió su historia. Doctores trabajando como cajeros, profesores limpiando oficinas, abogados sirviendo mesas. Cada testimonio era una variación del mismo tema devastador. Profesionales altamente calificados, reducidos a trabajos de supervivencia, cargando con la vergüenza de no poder ejercer sus vocaciones. ¿Cómo me encontraron?, preguntó Sebastián, abrumado por la situación. Su historia se volvió viral en grupos de inmigrantes de toda América Latina, explicó Elena. Para nosotros, usted representa algo que pensamos que era imposible. Alguien con poder que realmente nos ve como personas completas. El señor Kassab se acercó a Sebastián con lágrimas en los ojos. Sebastián, cuando Amira me contó la verdad sobre lo que había pasado, sobre cómo trabajó limpiando para pagar mi operación, casi me muero de la vergüenza. Pero después me contó sobre usted, sobre cómo la vio realmente cuando todos los demás la ignoraban. El anciano tomó las manos de Sebastián entre las suyas. En mi cultura tenemos una palabra, karama. Significa dignidad, pero más que eso. Significa el reconocimiento del valor inherente en cada alma humana. Usted le devolvió la karama a mi hija, y al hacerlo, nos la devolvió a todos nosotros. Sebastián sintió cómo se le contraía la garganta. La palabra árabe resonaba con un significado que iba mucho más allá de la traducción literal. Pero hay más, continuó el señor Kassab. Estas familias no vinieron solo a agradecerle. Vinieron a preguntarle si el modelo que creó aquí podría expandirse. ¿Expandirse cómo? Elena Martínez se adelantó nuevamente. Hemos estado organizándonos, señor Vega. Profesionales inmigrantes de todo el país que quieren crear cooperativas empresariales donde podamos usar nuestras verdaderas habilidades. Imagínese, añadió el ingeniero venezolano, clínicas médicas dirigidas por doctores inmigrantes, firmas de ingeniería especializadas en infraestructura latinoamericana, escuelas donde profesores de nuestros países puedan enseñar mientras revalidan sus títulos. La visión que estaban describiendo era extraordinaria. Un ecosistema empresarial completo construido alrededor del reconocimiento y utilización del talento inmigrante. ¿Cuántas personas están involucradas en esta organización?, preguntó Sebastián. Más de 2000 profesionales confirmados en esta ciudad solamente, respondió Elena. Doctores, ingenieros, abogados, profesores, arquitectos. Todos trabajando por debajo de su capacitación, todos esperando una oportunidad. Sebastián miró alrededor del lobby, viendo rostros que reflejaban no solo esperanza, sino determinación organizada. Estos no eran suplicantes pidiendo caridad, eran profesionales proponiendo una colaboración empresarial. ¿Qué necesitarían para hacer esto realidad? Principalmente capital inicial y conexiones empresariales, respondió el ingeniero. Muchos de nosotros tenemos ahorros, pero no los contactos para navegar el sistema empresarial estadounidense. Rodrigo Mendoza, quien había estado observando desde la distancia, se acercó al grupo. Sebastián, ¿puedo hablar contigo un momento? Se apartaron hacia un rincón del lobby. Sé lo que estás pensando, dijo Rodrigo. Y antes de que digas cualquier cosa, quiero que sepas que estoy contigo. ¿Estás seguro? Estamos hablando de una inversión masiva en algo que nunca se ha intentado antes. Estoy seguro porque los últimos 3 meses han sido los más rentables en la historia de nuestra empresa. Rodrigo sonrió. Resulta que contratar a las personas correctas en las posiciones correctas genera ganancias excepcionales. ¿Quién lo habría pensado? ¿Los números realmente respaldan la expansión? Sebastián, nuestros costos operativos han disminuido 30% porque tenemos expertos internos en lugar de consultores externos costosos. Nuestra productividad ha aumentado 50% porque los empleados están motivados como nunca antes. Y nuestro valor de marca se ha disparado porque somos la empresa que todos quieren emular. Rodrigo hizo una pausa antes de continuar. Pero más importante que los números, he visto lo que esto ha hecho por mi propia perspectiva. Mi esposa es inmigrante de Argentina, y hasta hace 3 meses, yo nunca había pensado realmente en las barreras que enfrentó para revalidar su título de psicóloga. Sebastián asintió, comprendiendo que la transformación había afectado a personas de maneras que se extendían mucho más allá de los empleados directos. ¿Cuál es tu recomendación? Creemos el Fondo de Emprendimiento Profesional Inmigrante.
$50 millones iniciales. Préstamos a bajo interés, mentorías empresariales y conexiones de networking para profesionales que quieran crear sus propias empresas. La cifra era significativa, pero Sebastián había aprendido a pensar en términos de impacto humano en lugar de solo retorno financiero. ¿Y si fracasa? ¿Y si no fracasa? ¿Y si creamos un modelo que transforma la manera en que este país trata a los inmigrantes profesionales? ¿Y si demostramos que la diversidad de talentos no es solo moralmente correcta, sino económicamente superior? Sebastián regresó al grupo de familias que esperaban su respuesta. Elena, quiero hacer una propuesta formal. Mi empresa creará el Fondo de Emprendimiento Profesional Inmigrante con $50 millones en capital inicial. Los murmullos de asombro recorrieron el grupo, pero Sebastián continuó antes de que pudieran responder. Pero hay condiciones. No será caridad, será inversión. Esperamos retornos competitivos, planes de negocios sólidos y responsabilidad financiera completa. Por supuesto, respondió Elena inmediatamente. No queremos caridad. Queremos oportunidades para demostrar lo que podemos lograr cuando se nos trata como los profesionales que somos. Además, añadió Sebastián, requeriremos que cada empresa fundada con este capital contrate al menos un 30% de empleados de backgrounds similares. El objetivo es crear un ecosistema que se expanda orgánicamente. El entusiasmo en el lobby era palpable. Personas que habían llegado con esperanza cautelosa ahora discutían animadamente sobre planes empresariales y colaboraciones potenciales. Amira se acercó a Sebastián con lágrimas en los ojos. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Qué? Acabas de cambiar el futuro de miles de familias. No solo las que están aquí, sino todas las que vendrán después cuando escuchen que existe un lugar donde el talento se valora más que el origen. El señor Kassab se unió a la conversación. Sebastián, en árabe tenemos un proverbio. Man ahya nafsan wahidan faka'annama ahya al-nas jami'an. Quien salva una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Sus palabras resonaron profundamente mientras Sebastián miraba alrededor del lobby lleno de profesionales que habían recuperado no solo esperanza, sino dignidad y propósito. Pero usted hizo algo más que salvar una vida, continuó el anciano. Usted salvó el concepto mismo de lo que significa valorar a los seres humanos por quienes realmente son. La entrevista de 60 minutos fue transmitida 2 semanas después, y el impacto fue inmediato y global. Universidades comenzaron a estudiar el modelo Vega como un caso revolucionario de responsabilidad social corporativa. Gobiernos de 6 países solicitaron consultoría para implementar programas de reintegración profesional. Pero para Sebastián, el momento más significativo llegó un mes después, cuando recibió una carta manuscrita de una niña de 8 años en Los Ángeles. Estimado señor Vega, mi mamá es doctora, pero trabaja limpiando casas. Cuando vio su programa en la televisión, lloró y me dijo que tal vez algún día ella podría volver a salvar vidas como antes. Gracias por hacer que mi mamá sonríe otra vez. Algún día, cuando sea grande, quiero ser como usted. Alguien que ayuda a las personas a ser quienes realmente son. Sebastián enmarcó esa carta y la colgó en su oficina, junto a una fotografía de Amira operando en el hospital, Roberto diseñando planos arquitectónicos y Carmen atendiendo pacientes en la clínica empresarial. 6 meses después del día que escuchó a Amira hablando en árabe por teléfono, Sebastián estaba en el pódium de la Universidad de Harvard, dando una conferencia magistral sobre capitalismo humanitario, cómo el reconocimiento del talento oculto revoluciona los negocios. La audiencia incluía CEOs de Fortune 500, académicos de prestigio mundial y representantes gubernamentales de 20 países. Pero en la primera fila estaban sentadas las personas que realmente importaban. Amira, ahora directora médica de 3 clínicas empresariales. Roberto, quien había diseñado edificios antisísmicos para 5 corporaciones. Carmen, cuya clínica había salvado ya docenas de vidas. Y el señor Kassab, cuya recuperación completa simbolizaba la transformación de todos ellos. El verdadero éxito empresarial, concluyó Sebastián su conferencia, no se mide únicamente en ganancias trimestrales, se mide en vidas transformadas, dignidades restauradas y potencial humano realizado. Hace un año, yo era un CEO que creía que conocía el valor de las personas basándome en sus posiciones actuales. Hoy sé que cada ser humano,
Es un universo completo de posibilidades que esperan ser descubiertas. La ovación duró más de 10 minutos, pero para Sebastián, el verdadero aplauso había ocurrido meses atrás, cuando vio lágrimas de gratitud transformarse en sonrisas de dignidad recuperada. Mientras salían del auditorio de Harvard, Amira caminó junto a él. ¿Alguna vez imaginaste que una conversación telefónica cambiaría tantas vidas? Sebastián sonrió, recordando el momento exacto cuando todo había comenzado. No imaginé que cambiaría vidas, pero ahora entiendo que las mejores transformaciones ocurren cuando finalmente empezamos a ver lo que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Juntos caminaron hacia un futuro donde el talento no conoce fronteras, donde la dignidad humana no se define por circunstancias temporales, y donde la verdadera riqueza se mide en oportunidades creadas y vidas transformadas. El mundo había cambiado. Una conversación en árabe a la vez.